Este podcast fue realizado en el marco del proyecto Recipi, cofinanciado por la Unión Europea y ejecutado por la Fundación internetbolivia.org, Asociación Aguayo y Oxfam en Bolivia. Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y socios de la ejecución, y no refleja necesariamente las opiniones de la Unión Europea. Fallas en el sistema. Voces en resistencia. Fallas en el sistema, voces en resistencia no es solo un nombre, es un grito. Este podcast amplifica las voces de activistas que hackean en silencio y resisten desde el espacio digital para cuidar, sanar y luchar en el territorio digital. Episodio 8. Entre pantallas y pausas. Resistencias digitales para cuidarnos. Hola a todas, todes y todos. Nos encontramos en un nuevo episodio de Fallas en el Sistema, porque resistir en lo digital no siempre significa estar conectadas todo el tiempo. También implica saber cuándo parar, cuidarnos y volver a empezar. En este viaje exploraremos cómo las redes pueden ser trinchera, pero también refugio. Como entre el ruido y la violencia, las pausas se convierten en actos de resistencia para cuidar nuestra salud, nuestro tiempo y nuestra vida. Miriam, Eloísa y Jocelyn nos acompañan hoy para hablar sobre el autocuidado. Buenos días, sí, soy Miriam Gemio, soy periodista freelance y miembro de la red de periodistas femeninas, Red Fem. A mí no me ha pasado, pero pasa con frecuencia que los periodistas en general estamos más expuestos a el tema de la violencia digital, porque firmamos nuestras notas, ¿no? Y depende del medio, también puede ir mi foto, incluso mi red social, como de X, y también puede ir mi teléfono para ver el tema de contacto, porque ahora con la irrupción de las redes sociales, lo que hay que tener es más contacto con la gente, ¿no? Hoy, con solo unos clics, cualquiera puede saber dónde vives, dónde trabajas o incluso qué te gusta. Lo que antes requería tiempo y esfuerzo, ahora está al alcance de cualquiera con conexión a Internet. Y esa facilidad en manos equivocadas puede convertirse en una amenaza real. Ahora vamos a escuchar a Jocelyn, una mujer muy apasionada, viajera y le gusta mucho la pizza con piña. Es psicóloga y fundadora de la colectiva Licas en el departamento de Tarija, en Bolivia. El tiempo para mí es una de las cosas más valiosas que tengo actualmente. Manejo mis tiempos a partir también de cómo mi cuerpo va respondiendo. Cuidarnos empieza por escucharnos, por entender quiénes somos y qué necesitamos. Reconocer nuestras propias formas de cuidado es un acto de amor que nos recuerda el derecho que tenemos de estar bien. Ahora es el turno de Eloísa, la última invitada de hoy. Es activista por los derechos digitales. Lleva 6 años en ello y actualmente es parte del Centro SOS. Además se expresa mediante el graffiti y el muralismo. Yo creo que el momento en el que me he dado cuenta que necesitaba más cuidado ha sido cuando he empezado a tener efectos muy físicos en mi cuerpo, como fatiga, manchas en el cuerpo, pérdida de cabello, entre otros. Me di cuenta que me estaba enfermando y ya era un diagnóstico no muy favorable, sino que hizo que me dé cuenta que mi cuerpo estaba siendo expuesto a mucha ansiedad y estrés. Entonces, creo que ese es el momento en el que tengo como un quiebre de la necesidad de pedir ayuda, ¿no? Uno de los desafíos esenciales asociados a la práctica del autocuidado es la culpa generalizada que experimentan les y los defensores cuando se trata de cuidarse a sí mismos. La idea de tomarse un tiempo cuando asisten a importantes luchas es todo un tema.
Un reportaje del periódico del Deber nos indica que el 55% de los trabajadores experimentan niveles elevados de estrés en su jornada diaria, muy por encima del promedio regional que es el 44% y del promedio global del 41%. En el país también se registran altos niveles de tristeza, con un 32%, en la ira, con un 25% en el entorno laboral. Más allá del dato estadístico, hay una dimensión humana, el agotamiento físico, emocional y mental, que está afectando la productividad, la motivación y la salud de miles de personas trabajadoras en Bolivia. Como a veces nos decimos mucho el si puedo o si podemos contra cualquier adversidad, pero más allá de que tal vez hay resultados que muestren que si has podido enfrentar el problema, muchas veces el cuerpo recibe muchas consecuencias, ¿no? Entonces, ahora siempre tengo como no solo la prioridad de mi salud mental, sino también de mi salud física. Yo sí he estado como la mayoría de las personas, creo, expuesta a episodios de depresión. Incluso he llegado a estar con depresión clínica en algún momento de mi vida que me ha llevado a necesitar medicación e internación. Entonces, a partir de todas esas malas experiencias y espacios tal vez muy oscuros, he empezado a generar ciertos mecanismos y estrategias para controlar un poco mi cuerpo y sobre todo mi mente. A nivel personal y a nivel de colectiva, siento que ha sido cuando yo he colapsado, ¿no? Porque he llegado, o sea, ha sido muy extremo el llegar a una clínica en un estado de estrés, porque tu cuerpo habla, ¿no? Entonces tus emociones tienen que salir, si no se maneja todo el estrés. Entonces, hasta que vuelve mi hermano y dice como, ¿dónde está la Yose? Se ha ido al hospital y nadie le ha acompañado así. Y entonces como que recién ahí caían en cuenta todas porque ni yo me he dado cuenta, o sea, del riesgo, digamos, que se supone que tu colectiva es tu primer espacio de cuidado. Creo que es un aprendizaje colectivo, porque hace 2 años que nuestra colectiva tiene como posicionamiento político el cuidado, el asumir que no vamos a poder con todo, que hay cosas en las que tenemos que delegar. El trabajo y la vida personal siempre van de la mano, porque al final es la misma persona quien carga con las responsabilidades, recibe las felicitaciones o enfrenta los reproches por lo que se dice o hace. Así lo explica Miriam, recordándonos que detrás de cada acción profesional también late una vida personal. Con una compañera que hizo una nota sobre justo en el gobierno de Yanine Áñez, que a la gente que está en contra del MAS le pareció que la nota estaba a favor de Evo Morales y entonces empezó a recibir agresiones, insultos, ¿no? Pero así fuertes. Ella dice, no la han amenazado físicamente, pero sí le han hecho mucho bullying y han convertido su foto en un meme. Según un informe de la Asociación Nacional de la Prensa, entre el 1 de enero y el 23 de diciembre del 2024 se registraron 61 incidentes de violencia y agresión contra profesionales de la comunicación, con una incidencia especialmente alta hacia mujeres periodistas. A eso es a lo que se exponen, diremos, los periodistas y más las mujeres, ¿no? Porque ya sabemos que de manera sistemática y con mucha violencia las mujeres son atacadas en redes sociales, y más en contextos tan polarizados como las que se ha vivido el 2019 y el 2020 en un contexto electoral que ahora también se está repitiendo, ¿no? Pero no solamente que empiezas a recibir estos insultos, diremos, de manera anónima, que es lo que prima, ¿no? Con los haters y en nuestro país con el tema de los guerreros digitales, sino que también, por ejemplo, esta periodista recibía estos insultos y cuestionamientos de gente que conocían. Y esta compañera de la que ahora digo que ha tenido un meme circulando en las redes, pero llegó a tal magnitud que ya la afectó. Estuvo, diremos, ya entrando incluso en algún momento en pánico, ¿no?
pero no había dónde acudir, o sea, dónde denunciar, ¿no? Como nos relata Miriam, es fundamental identificar estas situaciones a tiempo para generar medidas de protección tanto personales como colectivas. Nada debe minimizarse. Un meme, una foto o un comentario. Todo puede parecer inofensivo para alguien, pero en la otra persona puede causar un impacto profundo. El autocuidado y el cuidado colectivo son inseparables. Uno no existe sin el otro. Protegernos empieza por decisiones personales de seguridad, pero se fortalece cuando esas acciones se entrelazan en el apoyo y la solidaridad de quienes nos rodean. Navegar segura. Eso significa poder navegar segura sin tener la presión también de poner algún tipo de información en el que se me corte lo que yo quiero mencionar o decir. Para mí eso es cuidado, ¿no? El tener la libertad yo de decidir sobre cómo manejo también mis redes sociales, desde dónde quiero también que se comparta la información que hay de mí, ¿no? Y también somos bien conscientes en ese sentido de la información que vamos a compartir en esos espacios. Creo que los consumos son algo central en el autocuidado cuando estamos en espacios digitales. Creo que lo otro que siento que es súper importante y que me ha dado muchos beneficios en la vida es el anonimato, ¿no? Entender que el anonimato no solo se utiliza para ejercer violencia digital, sino para autocuidarse, ¿no? Lo tuve un tiempo y luego lo cerré y eso siento que me ha dado mucha libertad y mucho menos exposición. Yo trato de utilizar seudónimos. Yo creo que para mí el autocuidado se resume a una cosa muy pragmática, que es que necesito que mi mente y mi cuerpo estén bien para cumplir con los objetivos que tengo. Crear espacios seguros en la vida digital también nos lleva a tomar recaudos en la vida real. Por ejemplo, hemos creado uno de salvaguarda para niños, niñas, adolescentes y tenemos bien claro, por ejemplo, cuando vamos a hacer ciertas actividades y una de esas es no sacamos o no compartimos nuestros números personales. Y si alguien nos quiere buscar, nos busca por redes, por ejemplo. Las fotos, igual que llegamos a compartir en las actividades, pedimos consentimiento o sacamos de espalda, digamos, si vamos a alguna unidad educativa o algo, y preguntamos también en nuestras actividades si es que quieren o no salir en las fotos. Los protocolos de autocuidado y de cuidado colectivo son vitales al momento de sostenerse en colectivo. Entonces, el acompañamiento entre nosotras, este acuerpamiento sobre todo para sostenernos frente a toda la acción que vamos haciendo, creo que eso es algo que hasta ahora nos ha permitido no renunciar. Y también ponernos estos límites, ¿no? De ya estás haciendo mucho, páralo un poquito y a ver en qué te ayudamos, ¿no? Entonces, como siempre estar al pendiente de la otra. Desde afuera podría parecer que las colectivas feministas y de disidencia solo se mueven por la fuerza de sus consignas o por las urgencias de sus demandas, pero cuando te acercas descubres algo más profundo, el cuidado mutuo que las sostiene. No es un cuidado superficial, es un tejido invisible hecho de confianza, escucha y protección. En cada mensaje que advierte un peligro, en cada mano que acompaña una denuncia, en cada abrazo que calma una herida, hay una certeza, que nadie lucha sola. Ese cuidado es en sí mismo una forma de resistencia. Como periodistas que también cubrimos los temas de violencia hacia las mujeres, entonces sabemos cómo es la justicia y muchas veces no hacemos tampoco, no nosotros como acudir, solo hacemos cobertura de esos temas, pero no nos incluimos nosotros, ¿no? Cuando estamos sufriendo esos problemas. Y en el caso de nuestras asociaciones de periodistas y también el Círculo de Mujeres Periodistas que actualmente están dando apoyo, siguiendo los casos, diremos, de vulneraciones a las libertades de prensa, eh, que van específicamente a temas físicos, no tienen una forma de tratar el tema
de la violencia digital y el acoso digital, ¿no? Con tantas leyes que tenemos, incluso con el tema de violencia contra la mujer, tenemos la ley 348, pero no hemos visto que haya reducido los feminicidios, por ejemplo, ¿no? Pero sí te da un marco en el que puedas hacer denuncia y poner en evidencia, ¿no? En contextos hostiles al feminismo y a la libertad de expresión, activistas y periodistas comparten una vulnerabilidad especial, la violencia digital de género. Al visibilizar las violencias de género, se convierten en blancos de acoso, difamación o amenazas, porque sus voces cuestionan y resultan incómodas para quienes ejercen el poder. Sin embargo, las redes que se tejen entre las diversas organizaciones, colectivas, activistas independientes o mujeres que se suman a estas causas logran tener una resistencia en conjunto. Bueno, por ahora lo digo, contamos con el apoyo de la Asociación Nacional de Prensa de Bolivia y el Círculo de Mujeres Periodistas que está en La Paz, ¿no? Que están pendientes de los casos de vulneraciones, ¿no? A periodistas, no solo a mujeres, pero particularmente a mujeres, y están emitiendo pronunciamientos de respaldo a los periodistas y en algunos casos apoyan y acompañan los procesos que se instauran, ¿no? Por eso es que algo que lo hemos tenido muy en claro, pero ha sido a costa de muchas cosas que ya nos ha pasado a nosotras como colectiva, de asumir de que solas no lo podemos y necesitamos tener una red. Y algo que creo que ahí también el para no renunciar o no dejar la lucha, lo tenemos bien claro, es recuperar la alegría sin perder la indignación. Por eso decimos, descansar para no renunciar o renunciar para descansar, no son dos cosas que lo hemos planteado, que lo hemos ido planteando y conversando bastante también desde la colectiva. Yo he tratado desde este quiebre que les hablaba, ¿no? O sea, desde el momento en el que he sentido que me he empezado a enfermar, que mi cuerpo me ha dicho, ya no, o sea, ya no puedes más, o sea, mira dónde está tu azúcar, mira, ya no puedes caminar 2 cuadras sin cansarte, digamos, sin estar fatigada. En ese momento siempre trato de estar en terapia. Entonces, de forma constante recibo sesiones para que mi salud mental siempre sea una prioridad más allá de que yo no la priorice. Hay que entender como cierta, tal vez, transversalidad en que sí, muchas veces como la actividad y el querer cambiar la realidad y hacer, digamos, como un activismo, va a provocar, digamos, que tú recibas muchos daños, ¿no? Entonces, siento que, las personas que están en esto se dan cuenta en algún momento del camino, o tal vez al principio, que tal vez sentirse, y enfrentar ciertas situaciones van a ser inevitables. Otra es que esto es nuevo y reciente, que el centro está tratando de cubrir, la atención psicológica del equipo. Porque el año pasado hemos visto que hemos empezado a tener incluso los mismos síntomas de falta de salud mental, ¿no? Entonces, eso ha hecho que prioricemos como la atención psicológica y que sea algo que no sea solo una responsabilidad individual, sino también colectiva. En Bolivia, el impacto de la salud mental en el trabajo dejó de ser invisible para convertirse en una crisis palpable. En 2024, Gallup reportó que un 55% de las personas trabajadoras sufren altos niveles de estrés diario, con un 32% sintiéndose tristes y un 25% con ira, cifras que superan el promedio latinoamericano. A esto se suma una respuesta institucional en construcción. El Ministerio de Salud, en alianza con la OPS-OMS, está validando nuevas guías para fortalecer un enfoque comunitario e intercultural en atención de salud mental. Una población bajo presión y un sistema lento para responder nos recuerda que la salud mental no es un lujo, sino una urgencia colectiva que exige políticas públicas reales y cuidados comunitarios fortalecidos. Y yo creo que hay que estar muy, muy atentos, acuerpar un poco a las personas y ver también sus cambios en el tiempo, ¿no? Entonces, hay que sí dedicar tiempo a las personas que uno quiere y con las que trabaja, ¿no? A las personas con las que uno está haciendo colectivo. Y siento que ese tiempo tiene que ser ilimitado.
No en el sentido de que, bueno, voy a estar aquí para cuando quieras y 24/7, no tanto así. Y prestar mucha atención hace que uno pueda identificar señales para decir, no, creo que esta persona necesita una pausa y podemos dividirnos el trabajo de otra manera. Se dice que está bien llorar en lugares laborales, está bien sentirse mal o perder el control emocional, si se puede decir, en un espacio que supuestamente debería estar separado. Hay espacios en los que tenemos que empezar a festejar. Hay una bronca y una rabia acumulada, que eso es obvio y peor en la situación en la que estamos ahorita. Hay mucha rabia y bronca, pero como en medio de todo eso nos sostenemos teniendo estos pequeños espacios de acorpamiento, de cuidado entre nosotras, entre las que colectivizamos sobre todo, ¿no? Porque también reconociendo de que colectivizar actualmente por toda la situación es un privilegio. Desde el ICAS hace por lo menos en Tarija, nosotros hemos habilitado, los llamamos círculos de cuidado, que son espacios en los que entre nosotras y otras compañeras feministas, independientes, con colectivas o las que quieran, nos sentamos a conversar. Entonces, como no hay claro, no tienes una colectiva, pero que sí hay esta posibilidad en donde tú nutrirte, tú hablar, tú charlar esto que te está pasando. Quiere participar del proceso, ¿no? O del espacio, por seguridad de nosotras también, porque hay temas en los que puedes hablar, por ejemplo, en estos círculos de cuidado, es decir, por ejemplo, que hemos trabajado mucho en las prácticas de sexting, digamos, ¿no? Y lo íbamos conversando y hablamos en relación a la sexualidad, en relación al placer y todo eso. Y alguna vez, sí, no se ha ido, o sea, muy independiente, o sea, puede que no se han venido a atacar, digamos, ¿no? Y hay que saber bien exactamente cuál es la necesidad o cuál es la expectativa que la otra persona tiene sobre lo que se va a trabajar, ¿no? El trabajo que realizan las activistas es realmente enorme. Este tiene vasta responsabilidad no solo con las víctimas o sus compañeras, sino también con ellas mismas, y sus aprendizajes las llevan a tener protocolos que prioricen sus autocuidados. Principalmente que yo diría que es un trabajo muy solitario, pero al mismo tiempo acompañado. Siento que el sostenerse, el lidiar con los vacíos internos, significa mucha autodeterminación, mucho trabajo solitario, ¿no? De enfrentarse a uno mismo, a uno misma. Pero que al mismo tiempo todo este trabajo, esta narrativa que uno crea para poder sostenerse, no funciona bien si uno no tiene una red de apoyo firme. Entonces, por eso lo definiría como es un trabajo solitario muy acompañado. Siento que muchas veces el agotamiento viene de ahí, de principalmente la impotencia y la frustración, que implican toparse con una realidad digital, ¿no? Que pareciera estar hecha y programada para rompernos. El agotamiento muchas veces te condiciona a tal punto en el que realmente dejas de ser tú en cuanto a energía, ¿no? ¿Por qué? Porque una actividad que podías hacer en 1 hora la tienes que hacer en 6. ¿Por qué? Porque tu mente está cansada, tu cuerpo está cansado, ¿no? Conozcamos cuáles son las estrategias de autocuidado colectivo que han identificado y que ahora aplican. Principalmente la red de apoyo, sentir y crear una red de apoyo, una constante reflexión crítica, un constante debate y diálogo y reaprender a hablar en voz alta, ¿no? Yo creo que es el utilizar, el desvincular las redes de la colectiva con las redes personales. Tendemos mucho a modificar nuestro lenguaje para que suene muy amable, que suene muy suave, para evitar el conflicto, pero siento que el autocuidado tiene que ver mucho con la reivindicación de la atención. Las activistas nos muestran que cuidarse también significa detenerse, hablar de lo que duele y compartir lo que pesa, porque así la carga se vuelve más ligera.
Pausar, respirar y volver a empezar no es rendirse. Es escuchar al cuerpo y a la mente, que también necesitan tiempo para poder seguir resistiendo. Sé que cuesta manejar en nuestro vocabulario el descansar, y si tenemos agendas llenas, pues hay que empezar a planificar nuestros descansos. De tal hora a tal hora voy a descansar, así de saturadas estamos, pero como nos gusta mantener nuestras agendas y todo lo que tenemos que hacer, entonces que esté escrito. Tiene que estar escrito el descanso, porque es la única forma en la que podemos empezar a cuidarnos también. Compañeras, a quienes me estén escuchando o me vayan a escuchar, no construyamos un activismo solo en base al sacrificio, sino también al disfrute y sobre todo a la colectividad. Porque si construimos un camino muy sacrificado, donde solamente nos posicionemos como heroínas o seres trascendentales, tampoco estamos dando sostenibilidad a nuestro activismo. No está mal descansar, no está mal decir ya no puedo más, y de hecho es necesario saber identificarlo lo más pronto posible para que la solución también sea más simple y no llegar a espacios y a lugares tal vez muy oscuros donde los recursos sean más complicados para salir. Entonces, recordar también que la ansiedad, que el estrés y la presión nos puede llevar incluso a tener enfermedades terminales, ¿no? Pero siempre siendo conscientes que cuando lo necesito puedo respirar con calma. Las invitadas de hoy nos compartieron todo, destacando los puntos más importantes para centrarnos en un tema que normalmente no se habla abiertamente. Ellas quieren mostrarse tal como son, sin filtros ni máscaras, revelando que al igual que muchas mujeres podemos estar sintiendo lo mismo. Y eso está bien, porque ya existen espacios donde puedes estar y ser tú misma. Hoy cerramos este episodio, pero la conversación sigue viva. Cada historia que escuchamos nos recuerda que resistir también es crear y cuidar. En Fallas en el Sistema seguiremos abriendo espacios para nombrar lo que duele, compartir lo que inspira y tejer juntas, juntos y juntes las redes que necesitamos. Acompáñanos en el próximo episodio, porque la resistencia no se apaga, solo cambia de frecuencia. Es una producción de la agencia Avanti.